Muy buenas tardes, bienvenidas. Hola Lorena, bienvenidos también a los compañeros, perdón, que ven la clase grabada. Hoy vamos a hablar, como dices ahí, estrés agudo y postraumático. Nosotros lo vamos a dividir, ¿sí? Por un lado, el trastorno del estrés agudo, que se abrevia con las siglas TEA, ¿sí? Que tiene una duración que digamos, comienza inmediatamente después de un evento traumático, que dura aproximadamente entre 3 días y un mes, ¿sí? Perdón, donde aparecen síntomas como lo que son los recuerdos intrusivos, los sueños angustiosos, las reacciones, perdón, disociativas, también la evitación de los recordatorios con respecto a lo que es el evento. Y por otro lado, ahí está, tenemos lo que es el trastorno del estrés postraumático, que se abrevia con las siglas TEPT, que puede desarrollarse como una continuación, vamos a decir, del trastorno del estrés agudo, o aparece hasta, digamos, 6 meses aproximadamente después del evento, y suele durar más de un mes, donde todo lo que son los síntomas, ¿sí? Son muy similares al trastorno del estrés agudo, pero acá podemos incluir también lo que es el embotamiento emocional, el aumento de la tensión y lo que sería el estado de alerta, ¿sí? Acá las causas comunes, ¿cuáles son? Los eventos traumáticos, por ejemplo, violencia doméstica, por ejemplo, accidentes, ¿no? Todo lo que serían desastres naturales, maltrato infantil, exposición a la violencia y demás. Y eh, la gravedad del evento obviamente va a llevar a la gravedad de los trastornos, pero también hay otros factores de riesgo como son las lesiones físicas y como es también el entorno familiar y social, en este caso del niño, ¿sí? Eh, a ver, los trastornos tanto del estrés agudo como del estrés postraumático se caracteriza por esa serie de síntomas que pueden persistir, vamos a decir, después de haber experimentado un evento traumático, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas, digamos, que tienen más o menos en común los dos? Es la reexperimentación del evento traumático, ¿sí? Que mayormente se manifiesta a través de recuerdos, ¿sí? Eh, que son recurrentes, que son perturbadores, las pesadillas, que están relacionadas obviamente con lo que es ese trauma, los flashes o playback vividos durante los cuales la persona siente que está reviviendo siempre ese evento traumático, o lo que son las reacciones físicas intensas cuando recuerda ese trauma, ¿sí? Muchas de las personas, ¿qué hacen? Tratan de evitar los recuerdos, los pensamientos, los sentimientos que están relacionados con el trauma. Suelen evitar por ahí situaciones, suelen evitar personas o lugares a veces que lo recuerden ese evento, ¿sí? También pueden tener lo que es dificultad para conciliar el sueño, irritabilidad, enojo, sin ningún otro motivo por ahí aparente, dificultades también para concentrarse, estar en hipervigilancia, el tema de los sobresaltos exagerados, ¿sí? Como estar todo el tiempo en alerta, ¿sí? Pero una alerta que es bastante excesiva, ¿sí? Y algunos también pueden experimentar pensamientos negativos, tanto para sí mismo como sobre los demás, ¿sí? Puede aparecer todo lo que es sentimiento de culpa, sentimiento de vergüenza, ¿sí? Por ahí suelen tener falta de interés en actividades que para ellos anteriormente eran placenteras, ¿sí? Pueden tener dificultades, que esto sucede muchísimo, en recordar por ahí aspectos que son importantes de ese evento traumático, ¿sí? Y en lo que son los síntomas físicos,
hablamos de todo lo que puede ser dolor de cabeza, por ejemplo, problemas gastrointestinales, palpitaciones, dificultades para respirar, ¿sí? Cualquier síntoma, vamos a decir, que no tenga una causa médica identificable, ¿sí? Y por ahí se vuelven también un poco más sensibles a estímulos sensoriales, ¿no? El tema de las luces brillantes, el tema de los sonidos fuertes, el tema de las multitudes, ¿sí? Que eso mayormente provoca respuestas de estrés o de ansiedad, ¿sí? Acá creo que lo más importante es tener en cuenta la intensidad y la duración de esos síntomas, ¿sí? Primero de que pueden variar de persona a persona. Para unos puede ser más intenso que para otros. Por ahí son más intensos en algunas semanas o meses posteriores al evento traumático, ¿sí? Pero que si esos síntomas perduran, persisten durante un tiempo prolongado e interfieren obviamente en el funcionamiento diario de esa persona, hay que buscar ayuda profesional porque se necesita recibir el diagnóstico y el tratamiento. Ahora, nosotros como acompañantes terapéuticos, si bien muchas de las cosas que voy a decir lo ponemos en prácticas en todo lo que vimos, tenemos lo que sería, digamos, el apoyo emocional, por un lado, obviamente, lo primero, ¿sí? Y la escucha activa, ¿no? ¿Sí? Practiquen esa escucha activa. ¿Para qué? Para poder comprender las experiencias de este niño o de este adolescente o de cualquier persona, siempre validando todo lo que ellos sienten, ayudándoles a procesar lo que, lo que ellos están sintiendo, ¿sí? Ese lugar eh, acogedor, seguro para que expresen esas emociones, esos pensamientos, en este caso, que son relacionados obviamente con el evento traumático, con el trauma, ¿no? ¿Sí? También le podemos enseñar las técnicas de regulación emocional, porque estamos hablando para manejar ansiedad y estrés, como habíamos hablado, la visualización guiada, el tema de la relajación muscular progresiva, por ejemplo, ¿no? Me tildo acá la compu, bueno, no pasa nada. Eh, Todo lo que sería, por ejemplo, la respiración profunda, que también la habíamos hablado, tenemos que realizar un poco de psicoeducación, ¿sí? Proporcionarles informaciones, educación sobre tanto el trastorno del estrés agudo como el trastorno postraumático, ¿sí? Del estrés postraumático, eh, tratar de explicarle de manera lo más simple posible, que sea entendible, cómo se manifiestan esos síntomas, ¿sí? Y además, cómo poder abordar todos esos síntomas para que sea un abordaje de una manera efectiva, ¿sí? También le podemos estar enseñando todo lo que tiene que ver con estrategias de afrontamiento, ¿sí? Habíamos hablado, por ejemplo, de lo que son los pensamientos positivos, la búsqueda de apoyo social, ¿no? El tema de establecimientos de rutinas que sean estructuradas, el tema de la resolución de problemas, ¿sí? Y si el niño o el adolescente, en este caso, está listo, ¿sí? Y tiene una orientación que es adecuada, se puede trabajar una técnica que se llama técnica de desensibilización y procesamiento, ¿sí? Que es muy parecido a la exposición gradual, eh, a lo que sería el trauma y lo que sería la reestructuración más que nada cognitiva de ese niño o ese adolescente, ¿sí? Nosotros vamos a estar para estar ahí incentivando el tema de la participación en actividades que sean positivas y además de placenteras, obviamente, porque todo eso promueve su bienestar. Es una distracción que es bastante saludable, ¿sí? Y creo que esto ya está casi de más decirlo, que tenemos que colaborar y trabajar con el equipo de profesionales de la salud, ¿sí? Para diseñar ese plan que sea coordinado y que el tratamiento sea, vamos a decir, integral, ¿no? ¿Sí? Nunca se me olviden tampoco de mantener esa comunicación abierta con el tema de la familia, ¿sí? La familia es muy importante,
Bien, tenemos que compartir con esa familia información que para nosotros es relevante, ¿sí? Y también recibir retroalimentación, esa parte también está buena de lo que es el seguimiento, ¿sí? Porque nosotros nos tenemos que asegurar, como siempre les digo, de que el apoyo continúe en casa, ¿sí? Realicen ese seguimiento continuo, ese seguimiento progresivo, ¿sí? Em, ¿Qué más? A ver, monitoreen, ¿sí? Todo ese progreso e involucren a la familia, ¿sí? Siempre. Y acuérdense que siempre nosotros trabajamos en pos de la autonomía. Entonces, perdón, vamos a ayudarle a ese niño, a ese adolescente, a que desarrolle habilidades de autocuidado, ¿sí? De resiliencia, de toma de decisiones, ¿sí? Que se empodere, vamos a decir, en todo su proceso de recuperación, ¿no? ¿Sí? Les voy a compartir un videito como venimos haciendo hasta ahora, en este caso del trastorno del estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que se produce después de que el individuo haya experimentado un acontecimiento traumático en su vida. Y dependiendo de la gravedad del acontecimiento, el trauma puede ir de leve a intenso. Quizá hayas oído hablar de este trastorno últimamente con las tristes noticias de guerra en Europa, o quizá hayas tenido alguna experiencia personal o cercana. Estos traumas se arrastran durante muchos años y son heridas emocionales que cuesta sanar. Pero siempre hay esperanza, y entender mejor su naturaleza nos ayuda a superarlos. Por ello, aquí te explicamos los 5 tipos principales de trastorno por estrés postraumático. Número 1. Trastorno normal por estrés o trauma. La respuesta normal al estrés se produce cuando los adultos experimentan un acontecimiento distinto que transforma toda su vida. Cuando pasan por este tipo de trastorno de estrés postraumático, a muchos les cuesta gestionar sus emociones y se sienten desconectados de la realidad, lo que les dificulta establecer y mantener relaciones con los demás. Según Psych Central, este es el tipo de TPT más leve y las personas que lo experimentan suelen recuperarse en pocas semanas. Un ejemplo podría ser los casos traumáticos en los que uno debe abandonar su hogar y su entorno familiar, circunstancias dramáticas que ocasionan este tipo de respuesta emocional. Porque escapar de situaciones tóxicas o traumáticas te deja emocionalmente marcado. Durante un tiempo es probable que no puedas hacer vida normal y que cualquier recuerdo involuntario provoque una pequeña crisis nerviosa o de ansiedad, pero pasado un tiempo las cosas pueden mejorar. Un método útil para afrontar este tipo de situaciones es unirse a un grupo de apoyo. Si asistes a las reuniones de grupo, conocerás a otras personas que también han vivido sucesos traumáticos y explorarás formas de aportar soluciones y cerrar esta etapa para sanar y seguir adelante. Número 2. TEPT comórbido. El trastorno por estrés postraumático puede aparecer de forma comórbida, lo que significa que también se le suele diagnosticar acompañado de otro trastorno psiquiátrico como depresión, abuso de alcohol o drogas, trastorno de pánico u otros trastornos de ansiedad. El Dr. Peter Twerk, profesor de psiquiatría de la Universidad Médica de Carolina del Sur, afirma que el TPT siempre se ha solapado con la depresión y viceversa. Es por esto que los veteranos de guerra suelen experimentar un TPT comórbido y por tanto están luchando contra algo más que el trauma de lo vivido. Viven en una infernal pesadilla arraigada tanto en sus cuerpos como en sus cerebros. Es habitual entonces que se abandonen a remedios poco saludables como las drogas y el alcohol, intentando así olvidar las espantosas vivencias y sufrimientos. También podrían padecer un profundo sentimiento de culpa al saber que han herido a alguien en combate, lo que todo ello en conjunto conduce a una dinámica de autodestrucción en la que se consideran merecedores del castigo y el dolor que se autoinfligen. Es importante saber que el tratamiento para este tipo de TPT es más efectivo cuando se trata conjuntamente con el otro trastorno psiquiátrico, y los resultados suelen ser mucho más esperanzadores. Número 3. Trastorno por estrés agudo. Cuando alguien tiene este tipo de TPT, puede olvidar cosas de forma poco natural y con frecuencia, lo que llega a alterar sus actividades cotidianas, incluyendo el trabajo, el sueño y los hábitos de higiene. Este tipo de TPT es el menos común de los 5 tipos de este trastorno y puede desencadenarse cuando alguien experimenta una pesada carga de forma repentina, como por ejemplo la pérdida demasiado pronto de un ser querido cercano, o la experiencia de un desastre natural en el que pierdes tu casa por una erupción, un terremoto o un tornado.
Cuando se busca tratamiento para el trastorno de estrés agudo, una primera medida incluye alejarse del evento que lo está desencadenando. Por ejemplo, si alguien acaba de perder su casa, lo mejor es que busque un refugio y se aleje de su barrio dañado. Otras opciones de tratamiento habituales son la terapia clínica y tomar la medicación prescrita por un especialista médico. Número 4. TEPT no complicado. Este tipo, que en inglés se le denomina uncomplicated, es en realidad más complicado de lo que parece. Aunque es una forma sencilla del trastorno sin asociación con otras condiciones mentales o trastornos, hace que el individuo experimente su suceso traumático una y otra vez, lo que puede desanimarle a entrar en contacto con situaciones similares. Por ejemplo, las víctimas de violaciones pueden experimentar este tipo de TPT cuando evitan a las personas del sexo opuesto o cuando evitan por completo establecer relaciones y actos íntimos. Cuando se busca un tratamiento para este TPT no complicado, suelen ser efectivas las terapias de conversación y en ocasiones también se recomienda algún tipo de medicación. Número 5. El TPT complejo. El trastorno por estrés postraumático complejo, también conocido como trastorno de estrés extremo, ocurre en individuos que han experimentado eventos traumáticos durante un largo periodo de tiempo. Ejemplos de esto incluyen los abusos durante la infancia, ya sean verbales, físicos o sexuales. Al igual que el TPT comórbido, los individuos con este tipo de trastorno también suelen sufrir algún otro trastorno psiquiátrico. A estas personas se les suele diagnosticar un trastorno de personalidad límite, de personalidad antisocial o trastornos disociativos. Desgraciadamente, las personas con TPT complejo tardan mucho más en curarse y requieren la ayuda de especialistas. Si no se busca tratamiento adecuado, las personas con este tipo complejo pueden desarrollar diversos problemas como trastornos alimentarios, abuso de drogas e incluso comportamientos autodestructivos. ¿Estás luchando contra el TPT o conoces a alguien en esta situación? Por favor, comparte tu historia con nosotros. Queremos que sepas que no estás solo y recordarte que eres más fuerte de lo que crees. Siempre hay esperanza. Si crees que este vídeo puede ayudar. Bien, por otro lado tenemos lo que es trastorno bipolar, ¿sí? Una condición bastante compleja que va a requerir de un enfoque terapéutico integral, ¿sí? Es una condición de salud mental que provoca cambios extremos, vamos a decir, en el estado de ánimo, en lo que es la energía y en lo que es el comportamiento, ¿sí? Por ahí es mucho más común diagnosticarlo en la adolescencia o en los adultos jóvenes, pero también se puede presentar obviamente en niños, ¿no? ¿Sí? Ahora, lo que es el trastorno bipolar, que también es conocido como enfermedad maníaco-depresivo, como les dije, es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por esos cambios excesivos en el estado de ánimo, en la capacidad de funcionamiento y la energía, y esos cambios extremos se manifiestan, digamos, en dos polos opuestos. Por un lado, tenemos la manía, ¿sí? Que durante los episodios de manía la persona que hace experimenta un estado de ánimo anormalmente elevado, así como eufórico, irritable, ¿sí? Entonces tiene ese sentimiento de grandiosidad, aumenta todo lo que es la energía, aumenta lo que es la actividad, ¿sí? Por ahí mayormente tienen la reducción de lo que es la necesidad de dormir, siente que los pensamientos van muy acelerados, puede llegar a tener conductas impulsivas, ¿sí? Conductas impulsivas hablamos, por ejemplo, a ver, no sé, gastos excesivos, comportamientos sexuales inusuales, o por ahí tomar decisiones que son ahí arriesgadas, ¿no? Eh, Están en un estado de irritabilidad extrema, vamos a decir. Y el otro polo es la depresión, ¿sí? Que vamos a decir que durante los episodios de depresión, la persona que va a experimentar profunda tristeza, desesperanza, pérdida en el interés, ¿sí? Entonces, mayormente tiene esos sentimientos de ansiedad, de vacío, de tristeza, ¿sí? Puede, otro de los síntomas, por ejemplo, el cambio en lo que es el apetito, ¿sí? Problemas de sueño, ¿sí? Algunos se le presenta como insomnio y otros como hipersomnia, ¿sí? También lo que es fatiga, ¿sí? ¿Viste? Cuando nos sentimos con falta de energía, literal, sentimiento de culpa, sentimiento de inutilidad,
dificultad para poder concentrarnos, ¿sí? Nos cuesta mucho tomar decisiones, ¿sí? Y pueden aparecer los pensamientos de muerte o suicidio. Pero, además de los episodios maníacos y depresivos, algunas personas con trastorno bipolar experimentan episodios mixtos, ¿sí? O sea, experimentan síntomas de manía y de depresión, perdón, simultáneamente, ¿sí? Que mayormente lo más común que presenta una persona bipolar. Y esos cambios en lo que es el estado de ánimo suelen ser muy intensos y rápidos, ¿sí? Entonces va a afectar el funcionamiento diario de la persona que lo padece, afecta todo lo que son sus relaciones interpersonales, afecta la salud en general de esa persona, ¿sí? Entonces es una afección que es crónica, es una afección que es recurrente, es una afección que va a requerir un manejo a largo plazo, ¿sí? Y todo lo que es el tratamiento, mayormente es combinación de qué? De medicamentos, medicamentos estabilizadores del estado de ánimo, por ejemplo, el litio, la terapia psicológica, y tiene que hacer un gran cambio en el estilo de vida, ¿sí? Las personas con trastorno bipolar que tienen tratamiento adecuado, que tienen un buen manejo de los síntomas, ¿sí? Llevan una vida plena, llevan una vida productiva. Y el trastorno bipolar en niños, al igual que en adultos, se va a caracterizar por esos episodios de cambios de humor extremo, ¿sí? Que incluyen esos periodos de manía, de hipomanía y de depresión, ¿sí? Por ahí los síntomas, vamos a decir que se manifiestan de manera diferente, obviamente en niños, si nosotros lo vamos a comparar con adultos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los niños, cuando tienen estos episodios de manía, esa exaltación que yo les contaba antes, eh, no tienen ganas de dormir, suelen hablar muy rápidamente o saltar de un tema al otro, ¿sí? Además de tener ese estado de ánimo bastante elevado, eh, suelen tener pensamientos muy acelerados, ¿sí? Y una autoestima sumamente exagerada, ¿sí? Eh, y la dificultad para mantener la atención. En cambio, los episodios de depresión, ¿sí? Obviamente que es el estado de ánimo triste, ¿sí? O irritable, tienen esa pérdida de interés por lo que antes a ellos les gustaba mucho y disfrutaban, ¿sí? Puede haber aumento o pérdida bastante significativa del peso, bien, suelen o dormir demasiado o todo lo contrario, ¿sí? Les cuesta dormir, les cuesta mantener todo ese sueño, suelen tener una baja autoestima, suelen estar todo el tiempo con esa culpa excesiva, ¿sí? Además de, obviamente, los pensamientos de muerte y de suicidio que mayormente pasa en esos estados depresivos. Y después les conté de los episodios mixtos, ¿sí? Que es la presencia simultánea de esos síntomas de manía y de depresión. Entonces el paciente, la persona, puede experimentar agitación, irritabilidad y tristeza, vamos a decir, al mismo tiempo, ¿sí? Obviamente que acá, a ver, cada persona con trastorno bipolar, ya sea un niño, un adolescente, una persona adulta, experimenta cambios muy rápidos en el estado de ánimo, ¿sí? Entonces afecta todos esos síntomas el funcionamiento social, académico, familiar. Y todo lo que es diagnóstico, todo lo que es tratamiento temprano, fundamental, ¿sí? Eh, Ahora, nosotros como acompañantes debemos monitorear un poco los síntomas, observar, registrar esos cambios de humor, registrar y observar esos cambios o niveles de energía, el tema de los patrones de sueño, ¿sí? Cualquier síntoma que nosotros creemos que es relevante en ese niño o ese adolescente, ¿sí?
La idea es luego, en conjunto con todo el equipo interdisciplinario, a través de esas notas que nosotros vamos tomando, es y tratar de identificar junto con el paciente el desencadenante. ¿Sí? Obviamente que también necesitamos ese apoyo emocional constante, la empatía, la comprensión, ¿sí? Desarrollar todo lo que es junto con el niño estrategias de afrontamiento, ¿sí? La educación no debe faltar nunca, ¿sí? Cómo afecta el estado de ánimo, cómo se maneja el trastorno a nivel terapéutico, el niño tiene que entender, y los padres también, los adultos mayores, entender la adherencia al tratamiento, que es necesario que se siga un tratamiento, ¿sí? Entonces le vamos a estar recordando la importancia de seguir esas indicaciones que dan los médicos, participen ustedes en lo que es la organización de citas, de medicación, si es que ustedes notan obviamente que es necesario, ¿sí? Tenemos que enseñarle por ahí estrategias efectivas de afrontamiento para manejar esos cambios de humor, ¿sí? Como les dije antes, identificando los desencadenantes, poniendo en práctica las técnicas de relajación, ¿bien? Eh, También el tema de establecer y mantener rutinas diarias estructuradas, ¿sí? Por ejemplo, si tiene problemas para conciliar el sueño, bueno, horarios regulares de sueño, horarios regulares para las comidas, horarios regulares para las actividades escolares, para las actividades recreativas, no se me olviden que eso también es muy importante, el tema del beneficio que trae todo esto, las rutinas, vamos a decirlo, en lo que es el estado de ánimo, más en personas que padecen de ansiedad, ¿sí? Que necesitamos tener ahí un decir tengo todo bajo control, una cosa así, ¿sí? Trabajen con la familia, bríndenle apoyo a la familia, bríndenle educación también a la familia y orientación, ¿sí? Sobre el manejo obviamente de el trastorno bipolar. Ustedes participen en las reuniones y la comunicación regular con todo el equipo tratante eh, para poder colaborar obviamente en ese plan de tratamiento. También, bueno, realicen el seguimiento regular, que eso eh, lo charlamos, esto de la observación, perdón, y, y al registro, ¿no? ¿Sí? Y por ahí también puede ser que nos compete el tema del recordatorio, perdón, de la medicación, ¿sí? En los horarios, por lo menos que nosotros estamos trabajando con el niño, esto de recordarle tomar su medicación según lo que indique este médico, ¿sí? Y asegurarnos de que el niño también entienda la importancia de seguir ese tratamiento, ¿sí? Y si ustedes notan algún efecto secundario, por ejemplo, de la medicación, obviamente que hay que comunicarlo con el equipo médico. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Uy, ¿cómo estamos? Bien. Vamos a compartir el videito, yo si no me equivoco son 2 partes, ¿sí? Así que vamos a compartirlo. Hay muchos tipos de enfermedades mentales: depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, trastorno bipolar y muchas más. Y es posible que ya hayas oído hablar del trastorno bipolar. Se trata de una enfermedad mental que afecta al estado de ánimo. Un error común sobre el trastorno bipolar es considerarlo como que una persona tiene frecuentes cambios de humor, pasando de feliz o positivo a triste, enfadado, irritado u otras emociones negativas casi sin previo aviso. Pero, ¿sabías que existen distintos tipos? Hoy vamos a conocer las similitudes y diferencias entre el trastorno bipolar 1 y el trastorno bipolar 2. Antes de continuar, queremos recordarte que este vídeo no pretende diagnosticarte a ti mismo ni a los demás, ni debe servir a tal fin. Si te sientes identificado con algo de lo que aparece en este vídeo, consulta a un especialista para hablar de tus síntomas y recibir el asesoramiento adecuado.
Dicho esto, comencemos. Trastorno bipolar 1. El primer tipo de trastorno bipolar del que vamos a hablar es el trastorno bipolar 1. Las personas con este trastorno bipolar pasan por ciclos de manía, depresión y estados de ánimo normales. Sin embargo, no todas las personas con bipolaridad 1 experimentan episodios depresivos. A veces solo experimentan cambios entre estados de ánimo normales y maníacos. A menudo pueden sentirse como si estuvieran montados en una montaña rusa. Subes la primera cuesta con todas esas emociones excitantes que inducen adrenalina. Cuando llegas a la cima sientes que estás en la cumbre del mundo. Pero paremos un momento. ¿Qué es exactamente la manía? Según el DSM-5, la manía se describe como un periodo definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y de comportamiento o energía anormal y persistentemente orientados hacia un objetivo. Esta es solo una definición general. No todas las personas con trastorno bipolar 1 experimentan la manía de la misma manera. Si padeces un trastorno de bipolaridad 1 y te encuentras en un episodio maníaco, es posible que tengas mucha energía, te sientas excitado, tengas pensamientos acelerados, hables más rápido de lo habitual, participes en comportamientos de riesgo o también que necesites o tengas sentidos intensos y agudizados como el olfato o el tacto. Ojo, una persona sin bipolaridad también puede experimentar estos síntomas por diversas razones. Puede que haya tomado demasiada cafeína o azúcar o puede que simplemente esté de buen humor y con energía. Las diferencias claves son que los episodios maníacos de las personas con bipolaridad suelen ser muy extremos, fuera de lo normal para la persona que los experimenta, y los episodios duran al menos 7 días. Ocasionalmente, algunas personas con bipolaridad 1 pueden experimentar psicosis durante un periodo maníaco. La psicosis se entiende fácilmente como una pérdida de contacto con la realidad. Una persona que experimenta psicosis puede tener delirios, alucinaciones, como oír voces o ver cosas que realmente no están ahí, o hablar de forma incoherente y decir cosas que no parecen tener sentido para otras personas. Cuando estás en un episodio psicótico, probablemente no seas consciente de que lo estás o de que algo va mal. La psicosis es un trastorno grave que suele requerir atención urgente. Por su parte, la depresión es otro estado de ánimo extremo que puede experimentar una persona con bipolaridad 1 y suele seguir inmediatamente a un episodio maníaco. Al igual que en el ejemplo de la montaña rusa de la manía, todo lo que sube tiene que bajar. Así que una persona con trastorno de bipolaridad 1 pasará rápidamente de sentirse en la cima del mundo a descender a toda velocidad hacia un estado de ánimo mucho más negativo. Al igual que ocurre con la manía, no todas las personas experimentan los episodios depresivos de la misma manera, pero si estás deprimido puedes presentar síntomas mentales y conductuales como tener poco o ningún interés en hacer las cosas que normalmente te gusta hacer, desesperanza, tristeza intensa, irritabilidad o falta de concentración. Estos episodios depresivos pueden también afectarte físicamente y puede que te cueste más conciliar o mantener el sueño, que te sientas fatigado o que pierdas el apetito. Trastorno bipolar 2. Otro tipo de trastorno bipolar es el bipolar 2. Es similar al bipolar 1, sin embargo, los síntomas tienden a ser más leves que los que presentan las personas con bipolaridad 1. Quienes padecen bipolaridad 2 experimentan episodios de depresión y estados de ánimo normales, al igual que las personas con bipolaridad 1. Sin embargo, en lugar de manía, las personas con bipolaridad 2 padecen hipomanía. ¿Qué es exactamente la hipomanía? La hipomanía suele ser similar a la manía. De hecho, si padeces hipomanía, lo más probable es que tengas los mismos síntomas que la manía, pero de forma más leve. Estos pueden incluir un aumento de la energía, pensamientos elevados, mayor motivación para emprender nuevos proyectos y otros de los que hemos hablado anteriormente con los síntomas maníacos. Sin embargo, los episodios hipomaníacos no suelen causar problemas extremos en tu vida como los episodios maníacos. Esto no quiere decir que no puedan ser problemáticos o perturbadores. Pero mientras que las personas con bipolaridad 1 suelen experimentar más problemas con los episodios maníacos, las personas con bipolaridad 2 tienden a tener más problemas con los episodios depresivos que con los episodios hipomaníacos. Por supuesto, de nuevo, cada persona es diferente y estos son solo tendencias. El trastorno bipolar 1 y el trastorno bipolar 2 tienen sus similitudes y sus diferencias. Mientras que el bipolar 1 tiende a tratar los episodios maníacos y el bipolar 2 trata más de los episodios depresivos extremos, ninguno es mejor o peor que el otro. Simplemente afectan de forma diferente. ¿Te ha parecido educativo este vídeo? ¿Te gustaría ver más temas sobre salud mental? Bien, ahora tenemos lo que es
depresión y trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo. Depresión, bueno, ya lo han sentido, creo, nombrar varias veces, pero quizás trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo. Seguramente no lo han escuchado. Este trastorno se abrevia con las siglas TDDEA, ¿sí? Eh, a ver, son ambos afecciones mentales, ¿ok? ¿Sí? Son condiciones psiquiátricas diferentes, pero que afectan ambas el estado de ánimo, afectan todo lo que es el funcionamiento diario de la persona que lo padece. Por un lado tenemos depresión infantil, ¿sí? Enfermedad psiquiátrica, es muy frecuente y bastante seria en niños y adolescentes. Se trata de una enfermedad clasificada dentro de los llamados trastornos del humor, ¿sí? Descripta de hace muchísimos siglos en distintas culturas. No sé si ustedes saben que aproximadamente un 5%, ¿sí? O uno de cada 20 niños y adolescentes van a tener un episodio depresivo antes de cumplir los 19 años, ¿sí? Pero la realidad es que menos de la mitad de esos niños reciben el tratamiento adecuado, ¿sí? Eh, Muchas veces los padres, vamos a decir, solemos subestimar seriamente la intensidad de la depresión de los hijos, ¿sí? Tenemos investigaciones muy recientes que muestran que los niños y los adolescentes padecen depresión, perdón, con síntomas muy parecidos a los de los adultos, pero también tienen síntomas por ahí un poco más específicos, un poco diferentes según la edad, ¿sí? Eh, y en realidad hay varios tipos de trastornos del humor, vamos a decir, eh, que pueden afectar a, al niño, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la depresión mayor es una, por ejemplo, lo que es la distimia, perdón, que es el estado de depresión ligero, pero que es de larga duración, y todo lo que son las llamadas enfermedad maníaco-depresivo, que recién lo vimos, que sería el trastorno bipolar. Ahora, ¿cuáles son los síntomas, vamos a decir, de la depresión? Que algo lo hablamos cuando vimos el trastorno bipolar, la tristeza, ¿sí? Los episodios de llantos, la irritabilidad elevada, la ira, el aburrimiento persistente en niños, ¿sí? La baja autoestima, la sensación de culpa, por ejemplo, el tema de la sensibilidad extrema a lo que sería más que nada el rechazo, ¿sí? Los niños también tienen un sentimiento como de desesperanza, ¿sí? El interés también, obviamente, que disminuye, hay aislamiento social, hay falta de comunicación, falta de energía, la sensibilidad extrema al rechazo, ¿sí? También por ahí tienen, ¿cómo decir? Esto de poca resistencia ante los errores, ¿sí? Ellos sienten que fallaron ya. Bien, y después tenemos las quejas frecuentes sobre problemas físicos, por ejemplo, dolores de cabeza, dolor de estómago, náuseas, mareos, obviamente siempre que no se encuentre una causa médica justa, ¿no? ¿Sí? Los niños y adolescentes con depresión suelen, por ejemplo, faltar mucho a la escuela, ¿sí? Lo que baja obviamente el rendimiento escolar, tienen problemas de concentración, ¿sí? O por ahí escuchan conversaciones
sobre las ganas de escaparse de casa o de que tienen pensamientos o ciertas expresiones sobre la muerte, ni hablemos de la intención de suicidarse activa o pasivamente, ¿sí? Ahora, ¿cómo se trata el tema de la depresión infantil en este caso? Eh, Requiere de combinación, vamos a decir, de psicoeducación para los padres, psicoterapia y medicación, ¿sí? Todo lo que es tratamiento con medicación, hablamos de los antidepresivos, ¿sí? Muy eficaces. Bien, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los ISRS, ¿sí? Esos medicamentos no son drogas, no crean dependencia, no crean adicción, no cambian la personalidad del niño, que eso también se cree mucho, ¿sí? Bien. Y después tenemos todo lo que es tratamiento con psicoterapia, no solamente para el niño, sino que también para la familia, ¿sí? Importantísimo, porque muchas veces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo esto de psicoterapia también para la familia? Muchas veces los padres nos culpamos erróneamente de los problemas o las dificultades que tienen nuestros hijos, ¿sí? Y también el niño se acostumbra a percibir las cosas negativamente. Entonces, esas ideas negativas deben ir cambiando a visiones mucho más realistas, ¿sí? Bien. Y por otro lado tenemos trastornos de desregularización disruptiva del estado de ánimo, trastorno de salud mental, ¿sí? Donde en este caso los niños están enojados la mayor parte del tiempo y tienen berrinches frecuentes como reacción a cosas que parecen insignificantes, ¿sí? El tema es que ellos no pueden controlar esos sentimientos, como a lo mejor lo hacen otros niños de su misma edad. Entonces suelen tener, como les dije, esos berrinches muy severos, ¿sí? Que ocurren 3 o más veces a la semana. También un estado de ánimo irritable, enojado, ¿sí? Y son incapaces de controlar esas emociones extremas. Ahora, para que se le diagnostique el trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo, los síntomas tienen que aparecer antes de los 10 años, ¿sí? Entonces, eh, tienen como que esos berrinches entre 3 o más veces a la semana, ¿sí? Junto con un estado de ánimo enojado, y esos síntomas deben haber estado presentes al menos durante mínimo un año, ¿sí? Para que se lo diagnostique, y si hubo alguna interrupción de esos síntomas, debe ser menos de 3 meses, ¿sí? Bien. Y ahora, otra cosa, esos síntomas deben mostrarse no solamente, por ejemplo, cuando está con la familia, sino cuando está con los amigos, cuando está con los maestros, ¿sí? Digamos que no solamente en una situación en particular. ¿Bien? Ahora, otra cosa importante, mayormente no se suele diagnosticar antes de los 6 años, porque porque sabemos que los berrinches son normales en niños pequeños. Entonces, se suele diagnosticar después de los 6 años aproximadamente. Bien, ahora el objetivo de todo lo que es el tratamiento del trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo es ayudar a ese niño a que aprenda a controlar sus emociones y dejar de tener esos berrinches, ¿sí? El tratamiento que va a incluir terapia conductual y a veces medicación, ¿sí? Está comprobado que una combinación de terapia dialéctico-conductual, ¿sí? Y capacitación, vamos a decir, en el manejo del comportamiento para padres es muy útil para este tipo de tratamiento, ¿sí? Ahora, en lo que es la terapia dialéctico-conductual, no es que el terapeuta le va a decir al niño que no debe tener sentimientos de ira, ¿sí? En su lugar, ¿qué va a hacer? Va a ayudar al niño a adquirir habilidades en realidad para calmarse a sí mismo cuando sus emociones estén fuera de control, ¿sí? Y los padres también deben aprender esas habilidades para poder ayudar a esos hijos
y también practicar uno mismo, ¿no? Cómo mantener la calma, ¿no? Entonces, todo lo que es la capacitación para el manejo del comportamiento es lo que se realiza y los padres aprenden cómo recompensar también a los niños por un buen comportamiento en lugar de poner atención, porque mayormente ponemos atención a las cosas negativas solamente, ¿sí? Ahora, cuando la terapia no es una opción o cuando la terapia no está funcionando por sí sola, a veces se dan medicamentos, digamos, para controlar las emociones, ¿sí? Antidepresivos y los estimulantes, que son los dos medicamentos más comunes que se utilizan para el trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo, ¿sí? Después, a ver, este trastorno por ahí es diferente a otros trastornos que pueden ser bastante similares, ¿sí? Como el trastorno bipolar, como el trastorno del espectro autista, como el trastorno negativista desafiante, por ejemplo. Pero recuerden que también una misma persona puede eh, convivir, vamos a decir, con el trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo y al mismo tiempo tener otro tipo de trastorno como el TDAH, o como la depresión, o como es la ansiedad, ¿sí? Eh, a ver, eh, como les dije antes, la terapia cognitivo-conductual es un entrenamiento en lo que sería habilidades sociales. Después se suele utilizar mucho el tema de la terapia familiar, ¿sí? Y bueno, los medicamentos. Bien, pero es importante, creo que destaquemos un poquito que la depresión y el trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo son condiciones médicas graves, ¿sí? Van a requerir evaluación, van a requerir tratamiento de los profesionales de la salud mental. Con respecto a nosotros, y voy a ser bien, bien simple para no ser tan repetitiva, apoyo constante, ¿sí? Nosotros generamos esa presencia estabilizadora en el niño o en el adolescente, escuchamos, ¿sí? Y ayudamos a expresarse, ¿bien? Promuevan la comunicación, fomenten la comunicación eh, honesta, ¿sí? Entre el niño, los padres, los profesionales, ¿sí? Eh, establezcan rutinas, ¿sí? Como ya lo habíamos hablado, podemos implementar también y enseñar acá las habilidades de afrontamiento, como también los hábitos saludables, la actividad física, qué hacer con los tiempos libres, ¿sí? Eh, Monitoreo de la medicación, ¿sí? Educación, obviamente, sobre la enfermedad, colaboración con el equipo tratante y todo lo que tiene que ver con seguimiento y educación, ¿no? ¿Sí? Además de fomentar la actividad placentera y la, ¿cómo decir? Eh, Fomentar el autocuidado, no me salía, ¿sí? También enseñarle al niño la importancia de autocuidarse. Bien, les comparto también un videito muy, muy pequeño, ¿sí? La próxima clase nosotros vamos a seguir con lo que es TOC, que sería trastorno obsesivo compulsivo, y le voy a meter un poquito de pata, porque si no, no vamos a llegar y ya falta tan poco para terminar. Ya estamos en 22, chicos, yo no lo puedo creer. Así que, Hola, soy Leonardo y hoy les presentaré qué es el DMDD o TEA. El trastorno disruptivo de la regulación del estado de ánimo, TEA, en inglés Disrupted Mood Dysregulation Disorder o DMDD, es un trastorno mental que se incluye en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5. Desarrollado para describir un patrón persistente de irritabilidad extrema y arrebatos de comportamiento desproporcionados en niños y adolescentes. Este diagnóstico busca diferenciar los síntomas de ira y agresividad severa de otros trastornos como el trastorno bipolar infantil.
¿En qué consiste? El TEA se caracteriza principalmente por 3 síntomas fundamentales. Irritabilidad crónica. El niño o adolescente presenta un estado de ánimo irritado o enojado la mayor parte del día, casi todos los días, durante un periodo prolongado, al menos 12 meses. Arrebatos de ira desproporcionados. Estos episodios se manifiestan como arrebatos físicos o verbales intensos, que son desproporcionados a la situación que los provocó. Además, ocurren varias veces a la semana, al menos 3 veces. Dificultad para regular el estado de ánimo. El paciente tiene una dificultad significativa para controlar sus emociones en comparación con otros niños de su misma edad, lo que genera problemas en el entorno familiar, escolar y social. Estos síntomas deben ser observados en al menos 2 de los 3 entornos principales del niño o adolescente: hogar, escuela y actividades sociales, y tienen un impacto significativo en su funcionalidad. Diagnóstico. El diagnóstico de TEA es clínico y se basa en la observación de los síntomas a lo largo del tiempo, generalmente durante un periodo de al menos 12 meses, para descartar otras posibles causas. El proceso implica evaluación médica y psicológica completa. Es esencial una entrevista con los padres, cuidadores y el paciente, así como observaciones directas y posiblemente cuestionarios estandarizados. Descartar otros trastornos. Es fundamental asegurarse de que los síntomas no se deban a otros trastornos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDA, depresión mayor o trastorno bipolar. Si bien estos trastornos pueden compartir síntomas como irritabilidad, en el caso del TEA la irritabilidad es mucho más constante y no ocurre en episodios como en el trastorno bipolar. Edad del paciente. El diagnóstico se realiza en niños entre los 6 y 18 años, ya que este trastorno está diseñado específicamente para esta franja etaria. Los síntomas deben haber comenzado antes de los 10 años. Duración y gravedad de los arrebatos. Los arrebatos de ira deben ser graves y frecuentes, al menos 3 veces por semana, y no estar relacionados con episodios maníacos o de depresión mayor. Tratamiento. El tratamiento del TEA suele ser multidisciplinario e incluye psicoterapia. La terapia cognitivo-conductual es una de las más utilizadas, enfocándose en ayudar al niño o adolescente a identificar sus emociones y a aprender estrategias de regulación emocional. Tratamiento farmacológico. En algunos casos, los médicos pueden recetar medicamentos como antidepresivos o estabilizadores del ánimo para controlar la irritabilidad o los episodios explosivos. Intervención familiar y escolar. Es importante trabajar con el entorno del niño para establecer rutinas claras, reglas y sistemas de apoyo que faciliten la estabilidad emocional. Conclusión. El TEA es un trastorno complejo que requiere un enfoque clínico cuidadoso debido a la superposición de síntomas con otros trastornos psiquiátricos. La irritabilidad crónica y los arrebatos intensos afectan significativamente la calidad de vida del niño o adolescente, así como su entorno familiar y social. Un diagnóstico temprano y preciso es clave para implementar intervenciones que ayuden a mejorar la regulación emocional y reducir el impacto de los síntomas en la vida cotidiana del paciente. Gracias por ver el video. Bien, chicos. Bueno, Lorena y Brenda, que son las que se encuentran acá, los compañeros ven la clase grabada. Como les dije, nos vamos a estar viendo el próximo miércoles a las 17 horas, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que es TOC, ¿sí? ¿Sí? Trastorno obsesivo compulsivo. Y si yo no me equivoco, después sigue trastorno de angustia, ¿sí? Y lo vamos a meter un poquito más de pata, como les dije recién, así podemos llegar con el tiempo, obviamente, eh, a ver todos los temas que nos faltan. Así que les mando un saludo enorme, gracias, obviamente, como les digo siempre, por estar. Nos vemos la próxima clase. Tengan una hermosa semana. Chao, chao.